Bien, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario en el marco de las actividades de vinculación con el medio que realizamos desde el Magíster en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Les habla el actual director de este programa, Luis Alfonso Herrera Orellana. Es un gran gusto para mí y para todos los integrantes del núcleo académico del Magíster poder compartir con ustedes la tarde de hoy la realización de, como les decía, una nueva actividad, un nuevo seminario virtual dedicado a otro tema del derecho público que nos parece puede ser de especial relevancia para las personas que están en el ejercicio profesional dedicado justamente a temas, por ejemplo, relevantes en materia disciplinaria. Concretamente, el nombre, como ya sabrán, de este seminario del día de hoy es la resolución número 36/2024 de la Contraloría General de la República y las reclamaciones del artículo 160 del Estatuto Administrativo en materia disciplinaria. Para desarrollar esta actividad, este seminario del día de hoy, tenemos a dos destacados académicos, pero también personas con una muy relevante experiencia profesional en el tema que vamos a abordar la tarde-noche del día de hoy. Y me refiero en primer lugar al profesor Mario Madrid Maquines, quien es abogado y magíster en Derecho, mención en Derecho Público, y quien actualmente cursa un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario. El profesor Madrid tiene más de 25 años de experiencia en gestión pública, especialmente en ámbitos como la gestión jurídica de personas y finanzas públicas, encargos ejecutivos en el ámbito de la administración del Estado y órganos autónomos constitucionales. También en gestión a nivel de educación superior y en docencia universitaria en derecho administrativo y derecho constitucional. Además, actualmente el profesor Madrid es integrante del núcleo del Magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás y, por supuesto, imparte asignaturas en este programa. Además, una de ellas directamente tiene que ver con la temática de los procedimientos administrativos, de la potestad sancionatoria y los temas disciplinarios. También tenemos la tarde de hoy como expositor al profesor Miguel Ángel Reyes Poblete, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y es magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene el profesor Reyes Poblete una destacada trayectoria profesional en diferentes organismos de la Administración del Estado. Ha sido y es docente de pre y posgrado en diferentes universidades nacionales y es autor también de diferentes libros y artículos sobre temas de derecho procesal y derecho administrativo. Varias de estas obras dedicadas también a la temática que vamos a abordar en este seminario del día de hoy. Yo he sido tremendamente sintético en lo que es la presentación de nuestros dos expositores, porque habría mucho más que decir, pero sobre todo creo que a todas y a todos nos interesa escucharles muy rápidamente. Por eso, a continuación, simplemente entonces me limito a indicar un poco cómo vamos a desarrollar el seminario. Partirá el profesor Mario Madrid con una exposición alrededor de unos 20 minutos, en donde pues nos va a entregar su análisis sobre la temática planteada desde una perspectiva pues de fundamentos, de marco general e institucionalidad relevante para su análisis. Y a continuación dispondrá de un tiempo similar el profesor Miguel Ángel Reyes Poblete, para entonces entrar en aspectos más específicos de esta problemática a partir de la resolución antes mencionada de la Contraloría General de la República. Luego que los dos expositores completen sus intervenciones, tendremos entonces un tiempo de algunos 10-15 minutos para que quienes están presentes en la sala puedan formular preguntas y comentarios a las intervenciones, ojalá siempre muy acotadas, para que los expositores puedan dar sus respuestas a las mismas. La idea es que la actividad pues la podamos desarrollar en máximo una hora, hora y 10, de modo que no abusemos ni del tiempo de quienes nos acompañan en la sala, ni tampoco, por supuesto, de nuestros invitados a este seminario. Así que por mi parte nada más, agradecerles, por supuesto, al profesor Mario Madrid y al profesor Miguel Ángel Reyes su participación en este seminario. También a quienes se han conectado muy puntualmente para dar inicio al mismo.
y pues le cedo la palabra al profesor Mario Madrid para iniciar el seminario. Muchas gracias, profesor, muy gentil, muy amable. Bueno, saludar al profesor Miguel Ángel Reyes Poblete y bueno, ya todos y cada una de los estudiantes que están presentes en este seminario. Eh, lo que yo pretendo comentar, ¿no es así? Tiene que ver fundamentalmente con hacer una suerte de contextualización, ¿no es verdad?, de lo que vamos a tratar y orientar los contenidos hacia lo que va a tratar el doctor Miguel Ángel Reyes Poblete, ¿no? Eh, la cuestión que queremos tratar acá dice relación con esta rama, ¿sí?, del derecho administrativo general, ¿no es verdad?, que es este derecho administrativo disciplinario, ¿no? Que entre nosotros, ¿sí?, en nuestro país la doctrina lo ha querido hacer parte del derecho administrativo sancionador, ¿no es verdad? Entonces, aquí de lo que se trata, ¿no es verdad?, es de esta rama del derecho que tiene por objeto, en cierto sentido, controlar la conducta, ¿no es verdad?, de las personas funcionarias, ¿no es así? Y esta cuestión, ¿no es verdad?, ha estado también desde alguna perspectiva en tensión respecto de cuáles son los sustratos dogmáticos, ¿sí?, que hacen al derecho disciplinario. Entre nosotros ha habido un trasvasije, ¿no es verdad?, de las categorías del derecho penal, ¿sí?, del derecho penal constitucional, ¿no es verdad?, a nuestra legislación o más bien a nuestra forma de cómo se ha entendido el derecho disciplinario en Chile, ¿no? No hay en nuestro país una densidad dogmática en materia de derecho disciplinario, como así lo existe, por ejemplo, entre nosotros, en Sudamérica, Colombia, México, que tienen un tratamiento muchísimo más, yo diría, denso y específico desde la perspectiva normativa y, por cierto, dogmática en estas cuestiones. Aquí ha habido, algunos autores lo han señalado, ¿no es verdad?, ha habido un cierto desdén por el tratamiento del derecho disciplinario, ¿no? Algunos dicen, como es un derecho que resuelve cuestiones domésticas de la administración, entonces no ha tenido la preeminencia en nuestra doctrina para los efectos de dedicarle líneas, ¿no es verdad?, dedicarle tintas a esto. Quien ha escrito, por ejemplo, es quien nos acompaña, el profesor Miguel Ángel Reyes. Él ha escrito cuestiones relativas a, sobre todo, lo que dice relación con, tiene un libro, ¿no?, del sumario administrativo que relata cuestiones de índole procesal. Ha habido también un avance en este último tiempo, ha habido también algunos otros autores que han, que se han atrevido, ¿no es verdad?, a escribir, a tratar estos temas del derecho disciplinario, pero hay algunas cuestiones fácticas, algunos hechos que lo han puesto de relieve, ¿sí? Algunos hechos que han puesto de relieve a esta rama del derecho administrativo, como lo ha sido, por ejemplo, lo que ha dicho la Contralora General de la República, ¿sí?, respecto de todas estas cuestiones que han ocurrido con los funcionarios y funcionarias que han hecho un uso no adecuado de las licencias médicas, ¿no? Y ahí ha resurgido, ¿no es verdad?, este interés, ¿sí?, por esta rama del derecho, por el derecho disciplinario. Y entonces, lo que yo quería plantear acá es una cuestión que dice relación con el título, ¿no es verdad?, de nuestro seminario, que es esta resolución, ¿no es verdad?, del año 2024, ¿no es verdad?, la resolución número 36, ¿sí?, que viene a consolidar, ¿no es verdad?, una doctrina que ha adoptado la Contraloría en términos de establecer que solamente irán al trámite de toma de razón, es decir, el control de legalidad y de constitucionalidad de los actos de la administración, aquellos procedimientos disciplinarios, ¿sí?, que sean ordenados por la Contraloría General de la República, ¿sí?, y que supongan una destitución. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es el panorama que nos presenta esta resolución número 36, a mi juicio? Es la administración activa
la que hoy día tiene por competencia, ¿no es verdad?, la potestad disciplinaria, y así entonces poder aplicar, ¿no es verdad?, sanciones expulsivas o correctivas en virtud de si efectivamente la persona funcionaria no ha cumplido sus deberes funcionariales, ¿no? Y deja entonces en un ámbito de despoblado, por así decir, ¿no?, al funcionario o funcionaria, toda vez que si ese procedimiento disciplinario no fue ordenado por la Contraloría, ¿cierto? Solamente va a registro, ¿no? Solamente va a registro esa decisión, esa sanción expulsiva, ¿no? Solamente va a registro, ya no va a toma de razón del control, ¿no es verdad?, de la legalidad y constitucionalidad de ese acto terminal, ¿no es así? Que sería la resolución que aplica la sanción de destitución. Entonces, uno podría colegir que la administración podría eventualmente sobrepasar sus límites, ¿no es verdad? Y, por ejemplo, lo que ocurre, ¿no?, que también es un tema interesante de tratar, cuando la administración resuelve iniciar un procedimiento sumarial porque estima la administración que el funcionario o funcionaria ha afectado con su acción gravemente al principio de probidad, y como sabemos, ¿no?, cuando ya nosotros nos enfrentamos a un procedimiento sumarial como ese, ya tenemos en mente, ¿no es así?, que la sanción que va a recibir esa persona funcionaria es la destitución, ¿no es así? Entonces ahí existe un ámbito en el cual la discrecionalidad, la desproporcionalidad que puede surgir a partir de este procedimiento sumarial, si la persona funcionaria no conoce que tiene la posibilidad de, durante los 10 días, ¿no es verdad?, en los cuales se le notificó de la resolución, de recurrir a la Contraloría a los efectos de presentar un reclamo de ilegalidad, quedaría asentada, ¿no es verdad?, la decisión de la administración. Es decir, de esta resolución, lo que ocurría era que las sanciones expulsivas, ¿no?, estaban por regla general afectas al trámite de toma de razón, ¿sí? A partir de la resolución número 36, esta cuestión es así. Solamente quedan afectas aquellas decisiones expulsivas que han sido ordenadas por la Contraloría General de la República. Entonces, queda, vuelvo sobre el punto, queda ahí un espacio de indefensión, por así decir, del funcionario o funcionaria, si es que no tiene conocimiento, ¿sí?, de que existe respecto de los funcionarios, ¿no es verdad?, de la Administración Central, un artículo 160 del Estatuto Administrativo, ¿no es verdad?, que le permite al funcionario, dentro del plazo, como ustedes saben, de 10 días hábiles, contados de que tuviera conocimiento de la situación o resolución, ¿no es verdad?, presentar, ¿cierto?, este reclamo ante la Contraloría General de la República, ¿sí? Cuando se hubieran producido, ¿cierto?, estos vicios de legalidad que pudieran eventualmente afectar los derechos que le confiere el estatuto administrativo al funcionario. Entonces, en los hechos, ¿sí?, la única posibilidad que tiene entonces el funcionario hoy día es de actuar por sí mismo, ¿no? Actuar por sí mismo y presentar, ¿no es verdad?, este reclamo de ilegalidad ante la Contraloría. Cuestión que antes no ocurría porque ese control de legalidad lo hacía la Contraloría General de la República, ¿no? Viene a cambiar esta resolución que reseñamos del año 2024. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito de la administración municipal, en tanto en cuanto existe el artículo 156, ¿no es verdad?, de el Estatuto Municipal, que también, ¿cierto?, señala este plazo de 10 días hábiles para los efectos de recurrir. Entonces, lo que hay acá, ¿sí?, es que en el fondo, este reclamo funcionario, ¿no?, este reclamo que va a ejercer, que va a efectuar el funcionario, va a sustituir, por así decir, la toma de razón. ¿Sí? Entonces, el reclamo va a ser el mecanismo idóneo, ¿sí?, que va a tener el órgano contralor, ¿sí?, para revisar la legalidad, y así entonces va a poder ordenar que se corrija
que se retrotraiga, ¿no es verdad? ¿Cierto? O en algún sentido también, ¿no es verdad? Las actuaciones que eventualmente estén viciadas, ¿no? ¿Sí? Esa es una cuestión relevante a mi juicio, ¿no? Que da para poder establecer también ahí un cierto análisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es verdad? Lo que sucede es que se va a tener que utilizar lo que señala este artículo 160 o 156 si nos encontramos en el ámbito si nos encontramos, no es así, en el ámbito de los funcionarios municipales, ¿no? Y entonces también el órgano contralor, previendo estas cuestiones, ¿no? Establece y formaliza el procedimiento para la tramitación, ¿no es verdad?, de los reclamos que se establecen en el artículo 160 y 156, ¿no? El año 2023, con la resolución exenta 922, ¿no es verdad?, formaliza esta reclamación, ¿no? Entonces, acá es donde surge una cuestión, que es la que va a analizar el profesor Reyes, ¿no? Y que hemos conversado con el profesor Luis Herrera, que esta situación en la cual existe una especie como de espacio para que la jurisdicción actúe, ¿no? A través de la acción de protección, ¿no es verdad? En términos de impugnar esta actuación de la administración activa, ¿sí? Porque también habría que, acá hay una cuestión también relevante, porque uno debería vincular también, ¿no? El artículo 54 de la ley 19.880, porque una vez que se establece que se presenta este reclamo de legalidad, se interrumpe el plazo de prescripción para los efectos de poder presentar la acción de protección. Entonces, en mi concepto, los funcionarios quedan bastante vulnerables, ¿no? A lo que ejecute y a lo que decida la administración activa, ¿no? El funcionario, y uno también podría concluir, ¿no? Que la administración, perdón, la Contraloría General de la República se ha ido en algún sentido deshaciendo, ¿no? ¿Cierto? Se ha ido en algún sentido desentendiendo, ¿no es verdad?, de estas cuestiones que tienen que ver con los funcionarios, ¿no? De hecho, ha señalado, ¿no es así?, que respecto, como ustedes muy bien saben, de la protección el principio de protección de confianza legítima, lo ha entendido como un asunto litigioso, entonces ya no conoce más de esos asuntos, ¿no? Y los tiene que conocer la jurisdicción, y lo mismo ocurre en esta materia, ¿no? Entonces, el problema que tenemos acá, que es una cuestión un poco más amplia, ¿no? Es la discrecionalidad que va a tener la administración para los efectos de sancionar a las personas funcionarias, teniendo en cuenta que ya no va a tener este control obligatorio de la legalidad y la constitucionalidad de los actos disciplinarios, ¿no? Entonces abre un espacio para los efectos de que se incorpore muy nítidamente y con mucha energía la acción de protección como un medio de impugnación, ¿no es verdad?, de los actos disciplinarios sancionatorios. Entonces, esta era la cuestión que yo quería plantearnos, así, ¿sí? Señalar un poco este contexto, este cambio que existió paradigmático a partir de la resolución que acabamos de mencionar, ¿no? Y dejar entonces, profesor Herrera, al profesor Miguel Ángel Reyes, ¿sí? Parece que estuve dentro de los 20 minutitos que así estaban planteados, para que él, ¿no es cierto?, nos exponga entonces lo que dice relación con la acción de protección, ¿no es verdad?, vinculada con los procedimientos disciplinarios. Así que muchísimas gracias, y abierto, ¿no es así?, a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Mario Madrid, por la exposición. Y pues nada, sin más, le damos la palabra entonces al profesor Miguel Ángel Reyes para que pueda realizar su intervención. Buenas tardes. No sé si ¿se ve la pantalla compartida? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Muchas Se ve gracias. súper. Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Luis y a Mario por la invitación al magíster y a la charla de hoy día.
y a todos los comparecientes por asistir. Agradezco su interés. Bueno, la temática que plantea Mario es muy contingente, un tema que se ha venido desarrollando en los últimos 15 años aproximadamente. El tema tuvo un cambio importante con la relajación, por decirlo así, de la toma de razón, después de la toma de razón electrónica, cuando estaba Ramiro Mendoza como Contralor. Y después ya tenemos fenómenos como el que plantea Mario, que efectivamente, claro, cambian bastante, restringen bastante la toma de razón. Ha sido una anécdota personal. Mi madre trabajó 23 años en la Contraloría y yo estuve desde niño, pensemos, viendo cómo estudiaban con mucha atención los expedientes de cada acto administrativo y era un estudio profundo, pero actualmente se ha relajado bastante y aparte se ha restringido muchísimo. Entonces, es una primera reflexión más que nada personal. Un segundo punto, invitarlos a reflexionar respecto a una temática de cómo, como decía Mario, cómo involucrar a la jurisdicción, pensamos en el control de los actos disciplinarios. Y más específicamente desde un punto de vista constitucional. Entonces, de ahí la temática que me invitaron a conversar, que era acción constitucional de protección como mecanismo de control de los procedimientos disciplinarios. Eh, sobre esto, en primer lugar, el tema de fondo. Vámonos al tiro al grano, en el fondo. Aquí estamos hablando de cómo el Poder Judicial, en el fondo, puede controlar el actual del Estado. El tema se ha discutido a nivel comparado bastante. El tema parte, pensemos, en el mundo occidental, entre un sistema judicialista o un sistema administrativista, pensemos. De ahí tenemos las discusiones en Francia, en parte acogidas por Colombia, por ejemplo. Y lo que tenemos en el caso de Chile, que es un híbrido muy extraño. Eh, Desde muy antiguo, pensemos ya siglo XIX, pensemos en Francia, estaba esta idea de que el juzgar al Estado era también administrar. Entonces hubo un recelo muy fuerte respecto de hasta qué punto podía el Poder Judicial, los tribunales en general, controlar al Estado y si y que en el caso que pudieran, de qué manera lo hacían, con qué intensidad lo hacían. Eso motivó escritos, pensemos, de Valentín Letelier, por ejemplo, si alguien ve a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pensemos. En ese sentido han trabajado, por ejemplo, el profesor Letelier en la Chile, algo ha hecho también el profesor Alejandro Vergara, respecto de recopilar, pensemos, o Gabriel Foxán en la Católica, respecto de recopilar la historia, pensemos, del derecho administrativo y cómo el control, entre otras. Bueno, es básicamente esta idea de que el Poder Judicial pueda controlar los actos de la administración del Estado. Y eso se conoce en general como lo contencioso administrativo, o también el proceso administrativo. Me voy a remitir a eso nomás, el tema es mucho más extenso. Eh, ¿Y qué opciones hemos tenido hasta el momento? Una opción que, veámoslo en general, es en América, como decía Mario, en el caso colombiano, Colombia tiene un código de lo contencioso administrativo, de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, y también tiene tribunales especializados. Y a su vez tiene una corte, tiene un poder judicial bicéfalo, en el fondo que tiene la Corte Suprema por un lado, que es la cabeza del poder judicial tradicional, y en paralelo, al mismo nivel, tiene el Consejo de Estado, que es como la Corte Suprema para efectos administrativos, que tiene la particularidad de que, a diferencia de las otras materias, tiene una sentencia que en algunos casos es vinculante, obligatoria, en sede judicial, y que se puede extender la jurisprudencia, y eso es bastante interesante, y ahorra mucho tiempo. Eso en Colombia. En Chile no tenemos eso. Es un tema que se ha venido, de hecho el tema fue un tema proyectado, pensemos desde la Constitución de 1925, que estaba el artículo 87, que establecía que iban a haber tribunales administrativos que nunca se crearon. Y eso motivó una serie de problemas entre el año 25 y 1989, donde no se podía juzgar básicamente el Estado. Ya después del 2000 y algo, 2003 en general, se empieza la tendencia a crear tribunales especializados. El primer gran tribunal administrativo especializado fue el Tribunal de Compras Públicas. Eh, un tema que salió en un contexto bien interesante, pero uno de los más interesantes también es los conocidos como TTA, los Tribunales Tributarios de Aduaneros, que es un tribunal muy especializado en temas contencioso administrativos.
también conocido como tribunal boutique. Y lo que tenemos aquí nosotros, pensemos los ciudadanos de a pie, permiso un poquito, es una competencia absolutamente distribuida, por decirlo así, entre muchos tribunales. Desde el tribunal de policía local de cada ciudad, de cada comuna, a los juzgados civiles de cada jurisdicción, de cada ámbito de competencia territorial, juzgados de centro de corte, de apelaciones, hacemos Puerto Montt, Concepción, Chillán, un ministro de corte de apelaciones, particularmente el de Santiago, una corte de apelaciones, pensamos por el caso de transparencia, por ejemplo, le corresponde a la corte de apelaciones del domicilio del reclamante, o algunos reclamos de ley especializada, por ejemplo, de la Comisión, algunos temas que ve la Comisión de Mercado Financiero, que le corresponde a la Corte de Santiago. También tenemos reclamos que conoce un ministro de Corte Suprema, como tribunal unipersonal, o la Corte Suprema, una sala. Entonces, es muy amplio. De hecho, me acuerdo haber visto un texto de Alejandro Vergara en un Código Administrativo General, del año 2013 aproximadamente, donde planteaba que en ese momento habían alrededor de 1.600 procedimientos administrativos diferentes y más de 200 300 procedimientos contenciosos administrativos generales, específicos en este caso. Algunos reglamentados con mayores artículos, con mayor cantidad de artículos y otros generalmente una referencia genérica como se tramitará breve y sumariamente. A modo de ejemplo, tenemos el caso del Código Sanitario, que es el sumario sanitario se puede reclamar en sede judicial, en el procedimiento sumario. Ojo, también no tenemos ni tribunal ni procedimiento en general. Bueno, como decíamos, no tenemos por lo mismo, en el fondo, partiendo de la base que lo que estamos viendo acá es un acto administrativo más específico que sería el referido al ámbito disciplinario, al mantener cuyo objetivo es mantener la disciplina de los funcionarios públicos. Si no tenemos lo general, tampoco tenemos lo específico en este caso. Lo único que tiene un tribunal especializado y un procedimiento especializado son, como decíamos, temas más económicos, medio ambiente, temas tributarios, compras públicas, pero en general no hay. Pero como planteo se plantea en la lámina, han habido varias opciones que se han utilizado. Tutela laboral, acción constitucional de protección, la que vamos a ver hoy día, y también demandas de nulidad de derecho público. Yo tramito en todo esto, por eso siempre comento que este tema se vive y se padece a nivel nacional, con diferentes suertes, obviamente. Ya anotándonos un poquito, ustedes ya lo vieron con mayor detención en el magíster, así que vamos a pasar rápidamente por acá. Esta acción constitucional está reglamentada en la Constitución. No tenemos, a diferencia del caso colombiano, por ejemplo, no tenemos una ley que reglamente esto. Está reglamentado en autoacordado, que se ha ido modificando con el tiempo, pero está reglamentado a nivel de autoacordado. Y en su puesta de aplicación es actos o omisiones ilegales o arbitrarios que generan una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derecho o garantía. En otras palabras, para poder yo mi reclamo, plasmar mi reclamo disciplinario en el fondo, me fue mal en un sumario, me sancionaron de alguna forma, poder aterrizarlo, reclamarlo vía una acción constitucional de protección, tengo que enmarcarlo dentro de este contexto. En otras palabras, no es un simplemente reclamar. No es un no me gustó, no es un recurso de apelación, por decirlo, sino que es un reclamo muy específico. Y tengo que contextualizarlo en ese tema que estamos viendo acá. Lo que hace que justamente hayan disímiles resultados a nivel de corte. Algunas particularidades procesales que tiene este recurso de protección. Uno, no contempla una fase probatoria. Por lo mismo, se dice que para que efectos y que se pueda eventualmente acoger, tiene que referirse a derechos indubitados. Y buena parte de la defensa que hacen los servicios públicos justamente es, oiga, usted no tiene un derecho indubitado. El tema se puede discutir. Vamos a que hay sentencias para todos los sentidos. Y también un punto particular que es interesante considerar que es incompatible con tutela laboral. O sea, es o tutela o protección. No son una en vez de la otra. En cambio, el reclamo que planteaba Mario, reclama de legalidad de la Contraloría, sí es compatible con tutela o con protección. Entonces, tiene una ventaja, aunque en mi experiencia los tiempos son complejos en el fondo. De hecho, recién estaba conversando con un funcionario que me decía que se habían demorado 14 meses en resolver un reclamo de legalidad. Para en definitiva decirle que no. Yo he tenido reclamos de legalidad en Contraloría que se han demorado 18 meses. Entonces, esto es particularmente sensible en el caso pensemos, de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública que suelen ser desfavorables. En otros servicios no tanto, pero depende de la región igual. Si es Santiago, si es regiones. Yo soy de Concepción, en este caso estoy físicamente en Concepción. Acá los tiempos son largos.
pero he tenido experiencia, por ejemplo, en Puerto Montt o en Chillán, que en 2 o 3 meses está listo. Santiago, casi 2 años. Bueno, el objeto, como decíamos, es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Muchas veces empezamos a retroceder, empezamos al estado anterior o dictar un acto de reemplazo. Entonces, tiene también limitaciones en cuanto al cómo se plantea, cómo se prueba, cómo se discute, cómo tiene una serie de limitaciones. Es muy práctico, hay muchos fallos a favor, pero también, como digo, es un riesgo. Un tema relevante a considerar es la ley de procedimiento administrativo. Como no tenemos como decía Mario, efectivamente no tenemos mucha densidad normativa, no hay mucha regla en el fondo. El autoacordado es relativamente breve, la constitución es más breve todavía, la normativa disciplinaria de la ley de 1884 o la 1883 en materia municipal son breves, no son 20 artículos, pensamos que se refieren al fenómeno disciplinario, por lo que tenemos que buscar otras fuentes normativas. En este caso, desde el punto de vista procesal o procedimental, la ley de base de los procedimientos administrativos, que establece un derecho de opción. Si usted puede reclamar esa administrativa, por ejemplo, Contraloría, ese caso se interrumpe. Esta palabra es importante porque la interrupción implica perder el tiempo anterior. O sea, empieza a contar de nuevo, una vez que termina el plazo del reclamo en sede administrativa. Pero hay fallos que dicen otra cosa. Entonces, como dicen, la ley manda, pero la jurisprudencia gobierna. Aquí tenemos una opinión, una pregunta de don Iñaki. Lo escuchamos. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Mira, una consulta respecto de si yo opto por el camino o por la vía del artículo 160, me voy de reclamación ante Contraloría, pero después opto también por ejercer el recurso de protección. Me ha pasado, en base a mi experiencia, que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha dicho que él ha operado la caducidad respecto del recurso del recurso de protección cuando éste ha sido dirigido en contra del servicio que dictó el acto administrativo, que impone la sanción. Entonces, ahí viene mi consulta. Si yo eh, de- tomo la decisión de recurrir en contra del acto administrativo dictado por la Contraloría o en contra del acto administrativo dictado por el servicio público. Entonces, ¿cuál es el plazo al final? Porque por una parte me han dicho, no, ¿sabes qué? Tú recurriste en contra de la reclamación, que te la rechazaron, pero deberías haber dirigido en contra de Contraloría y no haberte dirigido en contra del servicio. Entonces, ¿cuál es el plazo al final y y cómo yo planteo bien el recurso? ¿Cómo yo correctamente debo plantearlo en este sentido? No sé si usted me pudiera dar ciertas luces en ese sentido, o depende de la corte al final o de la sala. Ya. Bueno, se lo grafico con una reflexión. Bueno, le cuento, mi tesis doctoral fue de eso, específicamente fue sobre el cómo podían dar respuestas distintas y no justificarlas. Porque a mí me genera la misma duda que usted. Llegué a una conclusión de que es un desorden, pero brutal. Eh, Encontré un poquito consuelo en el fondo. En Brasil encontré una expresión que me llamó la atención, que es la jurisprudencia elotérica. En el fondo que cuando uno plantea temas complejos como este a tribunales, uno casi que juega una suerte de lotería en el fondo, de decir, depende de qué sala toque, qué personas toquen. En este sentido, por ejemplo, hay un artículo, bueno, Alejandro Vergara Blanco tiene una serie de artículos donde analiza cómo en 20 temas distintos hay multiplicidad de fallos distintos, depende de quién integre la sala. Eso empezó en 2018, me acuerdo. Esos estudios que publicó Alejandro. Y también, por ejemplo, la otra vez estaba conversando, exponiendo el profesor Jorge Correa, de Adolfo Ibáñez, que planteaba que en el fondo que decía que él había integrado la Corte Suprema como integrante y que depende de qué personas estaban acompañándolo en la sala, era cómo cambiaban completamente los sentidos de la sala. Entonces, desgraciadamente en este momento es una cosa lotérica, básicamente, y depende mucho de la zona. Por eso, generalmente, como recomendación, ver dónde se va a plantear el reclamo, ver qué ministros están. De hecho, yo realmente estoy haciendo un monitoreo de la jurisprudencia de Contraloría y de tribunales, como disculpando la expresión, pero para ver cómo viene la mano en el fondo, depende del lugar. Ya. Y depende Suspender por de último la vista de la causa, cambiar sala, ir jugando si es que no queda claro, porque de repente, radicado. por ejemplo, desgraciadamente, no sé si de repente has visto, por ejemplo, cuando hay fallos relevantes, por ejemplo, cuando un tema que llega a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones y es un tema de relevancia nacional, por ejemplo, relevancia local, simplemente el Mercurio, la Tercera o diarios locales, generalmente publican quiénes son los ministros de la Corte, en el fondo, que van a conocer ese tema.
o quiénes jueces fallaron y qué fallado antes. Ya. Eso en Argentina, en Brasil, le llaman la psicología judicial. En el fondo es, vemos el perfil del juez y qué ha resuelto en casos parecidos. Entonces, hacemos un pronóstico en el fondo de cómo debiese ser la sentencia que se dicta. Es un tema, una subjetividad nivel Dios, pero desgraciadamente es lo que tenemos. Y tal Voy, vez como, perdón, sí, disculpa, les voy a pedir, sí, que dejemos que el profesor continúe con su exposición, porque estamos dentro de tiempo que va corriendo, y al final de su exposición, entonces allí damos la palabra para que puedan hacer las preguntas. perfecto, gracias. Vale, gracias. Gracias. Bueno, como bien planteado don Iñaki, efectivamente es un tema complejo en el fondo, porque claro, depende mucho de qué lugar sea. Bueno, algunos parámetros a esta idea como de la Cruz de los Vientos, pues yo me acuerdo en la región en el sur de Chiloé, pensemos en Quillón, está donde mira la carretera austral, que es la carretera panamericana por tierra, pensemos, entre comillas, y está esta Cruz de los Vientos, pensemos, ahí tenemos como referente qué parámetros consideramos en este caso respecto a los sumarios administrativos, que también son considerados por las Cortes. Uno, si respetó o no respetó la legalidad, que también es lo que debiese ver la Contraloría. Debido proceso, en general, pero también es un tema cuestionable porque está muy limitado a lo que puede ver la Corte de Apelaciones vía de proceso en general. Ha habido unos casos groseros donde, por ejemplo, autoridades no inhabilitadas han resuelto o de repente no se han respetado el derecho de defensa, notificaciones, recursos, pero es un tema muy, muy, muy casuístico en el fondo. El derecho administrativo en general es muy casuístico. De hecho, a modo de ejemplo, pueden ver, por ejemplo, esta recopilación de dictámenes que ha hecho la Contraloría periódicamente y va viendo justamente cómo va un caso a caso, por ejemplo. El mismo buscador de la Contraloría, por ejemplo, muestran un montón de casos y esta idea usted puede encontrar cosas parecidas, en el fondo tratar de argumentar las vías, lo ya decidido, la rata decidiente. Un punto también que ha habido varias sentencias recientes, o relativamente recientes, respecto a la proporcionalidad. O sea, y también lo reconoce la Contraloría cuando se plantea este SIC, este informe circular respecto a las licencias médicas, por ejemplo, que no necesariamente hay que destituir. O sea, tiene que haber una relación entre el reproche administrativo, en el fondo, por no portarse bien con el funcionario, con la sanción que se imponga. Y aparte, un tema también relevante es el mérito del expediente. Y también la razonabilidad. Esta misma idea como decíamos, hay un adagio jurídico que viene de la época medieval, que es básicamente que lo que no está en el expediente no está en el mundo. O sea, en lo que considere el fiscal para proponer, lo que considera la administrativa para efectos de poder imponer una sanción, tiene que constar en el expediente, tiene que ser razonable. No siempre ocurre, pero hay que analizar justamente. De hecho, yo mañana tengo un alegato, por ejemplo, en una corte respecto a un procedimiento disciplinario. Digo, la verdad es que, oiga, pero muchas veces son chimuchinas, son discusiones entre funcionarios. Y hay que ver en el fondo qué dice el expediente. Bueno, a modo de ejemplo, perfecto, de ir abordando y cerrando mi exposición, algunos ejemplos de temas que se han. Bueno, ojo, tuve la suerte de que me invitaron a dictar un curso sobre un tema parecido, sobre específicamente cómo se plasmaba, pensemos, este recurso de protección o acción constitucional de protección en temas disciplinarios, y recopilé alrededor de 27 criterios diferentes, 22 o por lo menos criterios diferentes. Aquí planeo un ejemplo. Y muchas veces hay sentencias contradictorias, por eso aquí planteo lo que acogieron básicamente, pero hay muchos temas diferentes, muchas sentencias contradictorias. eh, bueno, un tema que es más o menos pacífico es básicamente que solamente se pueden recurrir a actos terminales, pero hay fallos recientes de la Corte de Coyhaique, por ejemplo, que dicen otra cosa, de que se requiere un sumario administrativo previo a hacer descuento. También hay jurisprudencia más o menos consolidada en ese punto. Eh, la Corte Coyhaique también, nuevamente, recientemente, en temas disciplinarios, este deber de motivar medidas provisionales. O sea, las medidas que se dictan por mientras, durante el curso del procedimiento, que de repente pueden pasar meses o años con esas medidas provisionales. Se deben justificar. El otro día, por ejemplo, me llegó una medida provisional de una clienta de Puerto Williams, donde la medida provisional tenía 5 páginas de motivación. La primera vez que me pasa, en el fondo, que meten dice un par de líneas, ahí hay 5 páginas, entonces me llama la atención. O sea, se está cogiendo esto, que a nivel sur por lo menos, de Coyhaique a sur, no sé por el norte.
Otro pronunciamiento, por ejemplo, este deber de respetar el debido proceso. Ojo, sobre esto hay muchas sentencias diferentes, algunas contradictorias entre sí, pero, por ejemplo, este deber el derecho a presentar prueba, por ejemplo, o permitir los descargos, permitir los recursos. Hay, hay varias sentencias en ese sentido. También un tema que se ha ido desarrollando bastante es el tema del deber de motivar. Cuando, oiga, usted puede decir que sí, puede sancionar, no puede sancionar, puede destituir o no, pero justifíquelo. Y que esa justificación conste en el acto administrativo terminal y también que se refleje con la prueba que hay en el expediente. Entonces hablamos de esta idea de la razonabilidad, en el fondo, debe coincidir en el fondo. Y más recientemente, hay fallos más recientes, pero este fue uno de los que ocupamos como argumentos de defensa importantes, es que solamente la Comisión de Medicina Preventiva, COMPIN, puede rechazar una licencia médica en el fondo. No podría reprochar los servicios. Hay por lo menos unas 20 sentencias diferentes sobre este punto en Corte de Apelaciones. Yo he visto por lo menos 20, yo las tengo recolectadas, pensemos, con los criterios diferentes, depende de la Corte. Entonces, por eso decía, hay que ir viendo qué dice cada corte, porque es un tema muy, muy, muy subjetivo. Y con eso cerramos básicamente para hacer honor al tiempo vuestro y mío. Muchísimas gracias. Que mi contacto por si alguien interesa alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Miguel Ángel Reyes también por su exposición y bueno, por toda esta información muy práctica sobre la temática que estamos abordando en el seminario de hoy. Bien, entonces de aquí en adelante, quienes quieran verbalmente formular alguna pregunta, algún comentario a los expositores o alguno de ellos en particular, puede solicitar la palabra para entonces realice su intervención, mientras más breve mejor, para dar oportunidad de que varias personas puedan, de ser el caso, formular sus consultas. Y si alguien quiere hacerlo a través del chat, con mucho gusto lo puede escribir y yo las leo para que puedan los docentes responder. Profesor, ¿puedo? Adelante, Claudia. Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, en su oportunidad con el profesor Mario Madrid, en el Magíster algo conversamos sobre el tema y yo comparto, al igual que él, que esta resolución viene a colocar al funcionario en una posición mucho más débil, en el sentido de que la discrecionalidad es eminente, porque una cosa es lo que señala la ley y otra cosa es lo que sucede en la práctica. No debemos olvidar que en estos procedimientos, queramos o no, hay un aspecto de carácter técnico y un aspecto de carácter político. Y esto claramente muchas veces se ve influenciado a la hora de designar al fiscal, ¿ya? Porque recordemos, el fiscal va a proponer una sanción, va a proponer, pero quien en definitiva, bajo esta discrecionalidad, va a ser el jefe superior del servicio el que va a decidir. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo comparto la opinión respecto de estas debilidades que se pueden advertir respecto de este procedimiento, porque por más que queramos que se respete el debido proceso, la proporcionalidad en relación a los hechos, a la sanción, muchas veces hay aspectos que se escapan a un correcto, a una correcta ejecución del proceso. Eso como comentario para el profesor Mario Madrid. Y para el profesor Miguel Ángel Reyes, que lo conozco por sus consultas de transparencia que ha hecho a cierto servicio de la... También soy de Concepción. Y la pregunta, profesor, ¿qué criterio está utilizando la Contraloría respecto de los sumarios por las licencias médicas? Porque hay muchos municipios que todavía no se pronuncian sobre las licencias médicas. Entonces, de los funcionarios que salieron fuera del país, ¿cierto? Estando con licencia médica, ¿cuál ha sido el criterio? Porque por lo que nos estamos dando cuenta, va a depender de la sala, va a depender del área de la Contraloría, norte, centro, sur, entonces estamos como decía usted, como en una lotería aquí, dependiendo de dónde quede nuestro asunto. Esa es como la pregunta. Muchas gracias. Adelante, profesor Miguel Ángel Reyes, a quien les dirigieron la pregunta. Bueno, muchas gracias, Claudia. A ver, les soy bien franco. Yo tengo hartos temas de licencia médica. Algunos tengo un caso, un cliente que está con licencia médica y con casino, en el fondo, sumario por las dos cosas. Y en general
justamente de varias zonas del país, y en general yo estoy yendo de protección. No obtuve la Contraloría por un tema de tiempo, por una parte, y segundo, porque en el fondo, disculpando la expresión, pero si bien el informe circular de las licencias médicas decía en el fondo que no había necesariamente que desvincular, eh, como que manifestó su opinión respecto de que el reproche era máximo en el fondo, y no me genera mayor confianza. Particularmente en las regiones grandes, en el fondo, como Santiago o Concepción, se demoran mucho. Entonces, si hay un funcionario instituido, por último, creo que da más garantías una corte. No es que dé 100%, ¿cierto? Porque uno sabe que puede ganar o perder, esta contingencia en cierta ganancia o pérdida, y depende muchísimo, un tema muy discrecional. Y algunos de los casos que se puede ganar en la corte, uno no sabe, todavía no hay respuestas de corte Suprema, por lo menos respecto de apelaciones de fallos de recurso de protección, entonces, acogidos. Entonces, yo creo que es una incertidumbre importante. Y de hecho, es un tema relevante que en el fondo que pensemos que cada cambio de gobierno, tanto municipal como nacional, genera mucho movimiento. Entonces vamos a ver mucho movimiento a contar de marzo. Bueno, los abogados que trabajamos en esto, democracia, eso. Pero es un tema complejo en el fondo, porque en el fondo genera incertidumbre, y esa incertidumbre es compleja. Espero haber respondido su pregunta. Sí, no, vamos a tener que esperar entonces qué nos dice la Corte Suprema al respecto. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Iñaki, adelante. Muy breve, profe Miguel Ángel. Eh, ¿La medida de resguardo es susceptible de recurso de protección? Porque ¿quién la puede revisar? Bueno, a ver. Veamos lo que hay versus lo que podría haber. Yo quiero mirar el vaso medio lleno en vez de medio vacío. De hecho, pensamos, yo creo que estamos todos viendo qué pasa con la implementación del próximo gobierno y qué medidas específicamente referido a nuestra área va a tomar. ¿Por qué? Porque ojo, esto no es un tema político, un tema de política pública, en el fondo, con temas legales. Básicamente, uno de los temas que se ha planteado específicamente, directamente, es básicamente cómo modificar el estatuto administrativo. Y dentro de ello, el sumario. Entonces, por lo mismo, o sea, qué bueno que esté estudiando este magíster porque va a un tema que va a mantener harto trabajo, lo que queda este año y el próximo y los siguientes, porque vienen muchos cambios, vienen muchos juicios, muchos sumarios, muchos juicios de cuenta, mucha auditoría, y específicamente respecto a este punto van a haber muchas denuncias por acoso, por ley Karen, empecemos acoso, discriminación, por temas políticos, religiosos, étnicos, sexuales, o sea, viene mucho tema que podría pasar. Eh, y específicamente respecto a lo que pregunta, a ver, la teoría mayoritaria, jurisprudencialmente hablando, es que no se pueden recurrir a estos trámites. Si uno parte de la base que esta medida provisional sería un acto trámite, en el fondo esta medida de resguardo sería una especie de medida provisional, ¿sí? Sería un acto trámite, en rigor no sería admisible. Pero si uno se va a la ley, no hay ley. Si uno se va al autoacordado, no dice nada. Si uno se va a la ley de procedimiento administrativo, que sería en el fondo la fuente normativa que podríamos tener, la ley de procedimiento nos dice, oiga, usted solamente puede recurrir de reposición o jerárquico el acto terminal. ¿Sí? Y si uno se va al procedimiento civil, procedimiento penal en general, dice, oiga, eso es una cautelar. Y si es una cautelar es apelable. Entonces, pues, digo, depende de la fuente que usted utilice, es el razonamiento que va a tener. Por eso esta mezcla, pensemos, yo doy gracias que he podido trabajar mezclando derecho procesal con derecho administrativo, porque es una cosa muy fructífera, se pueden hacer maravillas con esto, porque Chile particularmente no tiene regla procesal. Entonces hay que buscar fuentes. De hecho, a modo de ejemplo, yo he utilizado con suerte, con un buen resultado, los incidentes de nulidad del Código Procesal Penal en sumario administrativo. ¿Por qué? Porque la reglamentación administrativa es cero, la reglamentación civil es muy escuálida, son un artículo, y la penal son 8 o 10 artículos, que contempla infracción de garantías específicas, en el fondo. Entonces, esta mixtura, entre comillas, que nos permite el derecho disciplinario, que nos permite, entre comillas, movernos entre procesal penal, procesal civil,
una cosa, procedimiento administrativo, una cosa interesante. O sea, esta falta de densidad normativa nos genera un espacio. Ojo, no es perfecto, pero da espacio. Sí. A propósito de la pregunta de Iñaki, compartía por el chat aquí una parte del artículo 15 de la ley 19880, que quizás en algunos casos también hayan podido considerar los tribunales respecto de los actos de mero trámite, ¿no? No sé si para el caso de estas medidas provisionales se haya podido considerar que en algún caso produzcan indefensión, por ejemplo, y que a partir de ese alegato pueda la vía judicial utilizarse para controlar, pues, si hay arbitrariedad o no en esas decisiones. Es un punto también. Claro, han habido, particularmente yo les invito a que vean el fallo de la Corte de Coyhaique, porque Coyhaique hace varias cosas interesantes respecto, específicamente en el fallo de este año de la Corte de Coyhaique, que acoge un recurso de protección respecto a un acto de trámite. No me acuerdo cuál en este momento, pero era un acto de trámite. Entonces, se podría invocar, entre comillas, ese argumento. Chico. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Pablo, adelante. Hola, profesores, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, agradezco la instancia y quisiera preguntar, con un compañero estábamos revisando una sentencia a propósito del magíster sobre, bueno, es de la Corte Suprema de noviembre y se refiere al decaimiento e indica que el decaimiento es una cuestión de fondo que tiene que ser resuelta por los tribunales civiles a través de de un juicio de nulidad de derecho público. Esto a propósito de un recurso de protección alegando el decaimiento por un sumario que se había demorado 4 años. Y bueno, con mi compañero tenemos una discrepancia. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes, pero mi compañero me indica que sí procede el decaimiento por el lapso del tiempo, porque porque se tienen que respetar los principios de la ley 19.880, el principio de celeridad, de legalidad. Pero por otro lado, yo le comentaba que no todos los sumarios son iguales y que puede haber un sumario, por ejemplo, que dure 4 años y que no haya ninguna gestión y que evidentemente podría haber un decaimiento, pero hay otros en que en 4 años se han hecho diligencias constantemente, entonces pasaría a ser una cuestión de fondo que debería ser resuelta por un tribunal ordinario civil. Ahora, también es complejo eh, sugerir la nulidad de derecho público como solución, porque sabemos que es un juicio del alto conocimiento que puede durar un tiempo excesivo también. Entonces, yo no sé qué opinión podría tener usted al respecto. Eso. Quien quiera Mario, comentar, adelante. Sí, también ahí el profesor bueno, Madrid de pronto puede comentar algo. bueno, muy brevemente. Hay un libro interesante de Raimundo Fuenzalida, un profesor de la Católica Temuco, que habla específicamente es su tesis de magíster, si mal no recuerdo, que habla específicamente respecto al decaimiento. Y sobre el punto del decaimiento hay sentencias de todos los sentidos, que depende de la sala, depende de la fecha, de hecho yo tengo una recopilación de sentencias por año y por tema, o sea, acoge, rechaza, es complejo en el fondo. Y de hecho me, me recuerda una sentencia, una frase de un ex magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos que decía que no son infalibles, no somos infalibles como jueces, sino que somos infalibles porque somos la última palabra en el fondo. Eh, Esta idea de generar certidumbre, desgraciadamente la Corte Suprema de Chile no genera mucha certidumbre en varias cosas. La tutela laboral, la unificación de jurisprudencia laboral, algo nos ha ayudado un poquito, la canción en la forma de materia civil, algo, pero en general estamos al debe bastante en el fondo desde el punto de vista de seguridad jurídica vendida por la Corte Suprema. Y de hecho entiendo que parte de la reforma judicial que se quiere hacer es básicamente por ahí. Espero que los datos vayan por allá. Eh, de hecho, como les comentaba, mi tesis doctoral fue específicamente de eso, así como cómo la jurisprudencia, cómo enfrentamos la jurisprudencia en el fondo, qué rol va a tener la jurisprudencia, va a ser vinculante o no va a ser vinculante, qué implicancias prácticas tiene en el fondo, económicas, sociales, culturales, eh,
El caso colombiano, por ejemplo, Colombia sí tiene el Consejo de Estado en la jurisprudencia vinculante. En el caso de México, por ejemplo, tiene jurisprudencia vinculante a contar del año 2020, 22 más o menos, 24, perdón, a nivel de Corte Suprema Federal. Brasil lo tiene de 2015 en general, pero también lo tenía desde antes progresivamente. Eh, Perú tiene algo en materia constitucional. O sea, en el barrio tenemos algunos ejemplos de esto. Se puede empezar a trabajar, por último estudiarlo, pero han habido algunos proyectos en Chile también, pero no han llegado a puerto. Eso más que nada. Gracias, profesor. Vale. Bueno, gracias por las preguntas también. No sé, quedaría espacio para una pregunta más. Si alguien de pronto tiene todavía alguna duda, algo que añadir a las exposiciones. Bien. Bueno, de no ser el caso, entonces, estando dentro del plazo que nos habíamos planteado, les agradezco nuevamente tanto a las personas que atendieron esta convocatoria, estudiantes del programa de Magíster en Derecho Público, a nuestros egresados, egresadas también del programa, a personas externas a la institución que de pronto atendieron a la invitación de los expositores o de otras personas que pudieron hacerles llegar la invitación. Muchas gracias. En enero probablemente tendremos otro seminario web sobre alguna temática contingente, probablemente tratando de aproximarnos a un balance sobre las recientes reformas, ya cumpliéndose un año de ellas, de la ley 19.886 en materia de contratación administrativa. Así que allí estarán recibiendo pues la información para que ojalá puedan acompañarnos en esa oportunidad. Y por supuesto, agradecerles muy especialmente a los profesores Mario Madrid y el profesor Miguel Ángel Reyes Poblete por su participación, por sus exposiciones del día de hoy muy claras. Además que creo que en especial a quienes están en la práctica profesional vinculados con la temática de los sumarios administrativos y al ejercicio de la potestad disciplinaria, les habrá sido pues de mucho interés y utilidad. Así que agradecidos pues desde la Facultad de Derecho y el programa de Magíster en Derecho Público de la Universidad de Santo Tomás. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y si no nos encontramos nuevamente, pues que tengan también muy feliz Navidad y Año Nuevo en compañía de sus familias, ¿no? Bien. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias, Claudia. profe. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, gracias. Muchas Muy bien, gracias. nos vemos. Buenas tardes, Chao, que estén chao. muy bien. Muy Chao. amable. Muchas gracias. Gracias Nos por el vemos. Chao, tiempo. chao. Hasta luego, hasta luego.